Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video bueno, ya terminamos con los controladores de moldeo de energía. Hemos diseñado diversos controladores de moldeo de energía. Esos controladores son muy buenos porque nos permiten trabajar con robots que tienen diferentes características. Entre las características que encontramos con los controladores que acabamos de diseñar y que podemos trabajar son que podemos tener robots que tienen una capacidad de cómputo muy pequeña, podemos tener robots que no disponen de mediciones de velocidad y podemos tener robots con actuadores que pueden llegar a ser saturados, que son la mayoría de los robots. Sin embargo, en todos ellos el común denominador con los controladores que hemos visto de moldeo de energía es que necesitamos cancelar o compensar la energía potencial debido a la fuerza de la gravedad. O sea, cancelamos o compensamos la función, el vector de gravedad. En ese caso, cuando cancelamos o compensamos el vector de gravedad, pues entonces, independientemente de una o de la otra, necesitamos conocer los parámetros físicos del vector de gravedad. Si no sabemos los parámetros físicos del vector de gravedad, entonces podemos tener un problema. Para ilustrar esto, consideren el controlador más simple de todos los de moldeo de energía, o sea, el controlador PD con cancelación de gravedad. Entonces, el controlador PD con cancelación de gravedad nosotros lo podemos diseñar, bueno, ya saben cómo diseñarlo, es el primer controlador más simple de todos, cancelamos la energía potencial, inyectamos amortiguamiento usando las coordenadas del robot porque sí podemos medir velocidad y agregamos la energía potencial que existe en un resorte virtual que interconecta el robot y la posición deseada. Entonces, haciendo eso nos da un controlador de la forma tau igual a cancela la gravedad, un término proporcional al error de posición y un término de inyección de amortiguamiento. Este es el controlador, el primer controlador que diseñamos en el curso, obviamente con P y con D unas constantes, unas ganancias de control que son estrictamente positivas. Para poder implementar este controlador en la vida real necesitamos tener mediciones de velocidad, necesitamos saber en dónde está el robot en cada instante y necesitamos saber los parámetros físicos del vector de gravedad para poder implementar el término de cancelación de gravedad. Ahora, cuando no sabemos los parámetros físicos, supongamos que tenemos mediciones de velocidad, supongamos que tenemos mediciones de posición, pero no conocemos exactamente los parámetros físicos del robot. Entonces, lo que nosotros conocemos de los parámetros del robot es simplemente una estimación. Y entonces, para un robot de 1 grado de libertad, por ejemplo, para el caso del péndulo, con una masa L, con una masa M y con una longitud L, en donde Q igual a 0 está en la horizontal, pues entonces el término debido a la fuerza de la gravedad es mgl por el coseno de la posición. Entonces, este es el vector, bueno, el término, en este caso, como es una escalar, hay solamente 1 grado de libertad, este es el término debido a la fuerza de la gravedad. Entonces, para poder implementarlo, pues obviamente necesitamos saber exactamente cuánto vale la masa, cuánto vale la longitud y tenemos ya directamente una estimación de la aceleración de la gravedad que normalmente la ponemos como convención en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, observen que este término del término de la gravedad pude haberlo escrito de la forma que sea función de la posición y que sea función de unos parámetros teta. Estos parámetros teta, para este caso, pues es mgl, en donde m es la masa, l es la longitud y g es la aceleración de la gravedad. Y lo podemos escribir el vector de gravedad, el término de la gravedad, como teta por el coseno de q.
Supongamos que no sabemos exactamente cuánto vale la longitud o cuánto vale la masa. Y ya tenemos una aproximación de la aceleración de la gravedad, así que de todos modos ya tenemos una aproximación de ese parámetro. Aunque sepamos exactamente cuánto vale la masa y cuánto vale la longitud, pues la aceleración de la gravedad no es exactamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que nosotros podemos tener es un parámetro estimado que es igual a una estimación de la multiplicación MGL. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el caso, nosotros no podemos implementar el controlador con los parámetros reales y el controlador que implementaríamos sería de la forma G función de Q con una estimación de los parámetros menos PQ tilde menos DQ punto. Lo siento, pero para abusar la notación, pero para hacerla más pequeña, déjenme escribirlo como G estimado función de Q menos PQ tilde menos D Q punto, en donde G de Q con la estimación de los parámetros es igual a G estimado de Q. ¿De acuerdo? Entonces, el lazo cerrado nos queda de la forma Q2 puntos igual a menos M a la menos 1, que es función de la posición, multiplicando a Coriolis, que es función de la posición de la velocidad por Q punto, más la inyección de amortiguamiento, más el término proporcional al error, más el término correspondiente a la gravedad, menos la estimación de los parámetros que acabamos de escribir, que es el término que viene del control. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los puntos de equilibrio de este sistema? Pues los puntos de equilibrio son Q punto igual a 0 y por lo tanto, Q punto igual a 0, por lo tanto vamos a tener Q2 puntos igual a 0 también, y entonces los puntos de equilibrio van a ser este vale 0, este vale 0, y nos queda la ecuación, déjenme premultiplicar como lo hemos hecho siempre por menos la matriz de inercia, y entonces nos va a quedar PQ tilde más G de Q menos G estimado de Q igual a 0. Y esta es la ecuación de puntos de equilibrio. Ahora, esta ecuación de puntos de equilibrio la podemos escribir para el caso del péndulo, por ejemplo, como PQ tilde más, y observen ustedes, déjenme dejarlo así con el más, teta menos teta estimado por el coseno de Q igual a 0. Y entonces, esta ecuación la puedo seguir escribiendo como Q tilde igual a 1 entre P, que multiplica a teta estimado menos teta por el coseno de Q. Y si yo defino como el error en la estimación de parámetros como teta estimado menos teta, pues entonces esta ecuación la puedo seguir escribiendo como Q tilde igual a 1 entre P por teta tilde coseno de Q. Y ahora, observen algo muy interesante, y es que si teta tilde fuera 0, o sea, tenemos conocimiento de los parámetros reales y la estimación es igual a el valor real de los parámetros, pues entonces la única solución de esta ecuación es obviamente Q tilde igual a 0. Sin embargo, eso es precisamente lo que no tenemos en general. Entonces, en general, esto no ocurre. En general, no tenemos que la estimación de los parámetros sea exactamente igual a los parámetros. Por lo tanto, pues, entonces vamos a tener un error en la estimación de los parámetros. Y entonces, la ecuación resultante,
pues nos sigue quedando la ecuación de puntos de equilibrio, nos sigue quedando el punto de equilibrio Q tilde igual a 1 entre P por teta tilde por el coseno de Q. Y esta ecuación que tenemos nosotros aquí puede tener múltiples puntos de equilibrio. Bueno, puede tener múltiples soluciones. Otra condición con la cual pudiéramos tener solamente una solución es, observen, si hacemos P que tiende al infinito, pues entonces 1 entre P tiende a 0. Por lo tanto, si ponemos alta ganancia, si hacemos que P sea una constante muy grande, mucho mayor que la unidad, muy grande, pues entonces vamos a tener Q tilde casi 0 o prácticamente 0. ¿Por qué? Pues porque lo acabo de decir, si P es muy grande, pues 1 entre P muy grande, pues va a ser algo que se va a hacer muy pequeño. Entre más grande sea P, 1 entre P es más pequeño. Si P vale infinito, pues 1 entre P vale 0. Entonces, podemos también tener, aunque tengamos incertidumbre paramétrica, si nosotros ponemos una constante proporcional muy grande, podemos tener un error muy pequeño, prácticamente 0. El problema de poner una constante proporcional muy grande es que, ustedes ya lo saben, vamos a requerir mucho par por los actuadores, o sea, los actuadores los vamos a saturar en cada rato, eso por un lado, y por otro lado, pues vamos a hacer que, como tenemos una cantidad de inyección de amortiguamiento, pues vamos a hacer que se tarde mucho la convergencia del error a 0. Entonces, en general esto es un problema. ¿Por qué? Pues porque si no podemos implementar los controladores de moldeo de energía que necesitan el vector G de Q o el vector G de QD, o sea, necesitan G de Q con los parámetros reales o G de QD con los parámetros reales, pues si no tenemos disponibilidad de los parámetros reales físicos del robot, pues no vamos a poder implementar nuestros controladores y por lo tanto vamos a tener un error en estado estacionario que va a estar gobernado, por ejemplo, para el controlador número 1, para el controlador PD con cancelación, pues va a estar gobernado por esta ecuación de punto de equilibrio. Así que el error no va a ser exactamente igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues lo que vamos a hacer es utilizar unos controladores que nosotros los llamamos PIDs, o sea, vamos a utilizar en lugar de controladores proporcionales y derivativos, pues vamos a utilizar controladores proporcionales derivativos con una parte integral. Vamos a utilizar, por lo tanto, unos PIDs que no podemos utilizar el típico, bueno, ahora lo ilustraré, no podemos utilizar el típico controlador PID lineal, vamos a utilizar unos controladores PID que son no lineales y que uno de los más sencillos de encontrar su prueba de estabilidad y de poder demostrar convergencia al punto de equilibrio deseado, pues es un controlador PID no lineal adaptable. Vamos a poder tener dos tipos de controladores adaptables para este caso. Uno que va a ser la adaptación de todo el modelo dinámico, o sea, con adaptación del modelo completo, o solamente del vector de gravedad. En el ejemplo que les acabo de poner con el controlador PD, la estimación de los parámetros la podemos poner nosotros a mano. Por ejemplo, si la masa del robot es 1 y la longitud del robot es 1 y el término de aceleración de gravedad lo redondeamos a 9.81, pues el parámetro teta en el caso anterior hubiera sido muy cerquita de 9.81. Sin embargo, si nosotros no sabemos que la masa y la longitud valen exactamente 1, nosotros decimos, por ejemplo, que la masa es 0.9 y la longitud es 0.8, pues entonces
nosotros vamos a tener una estimación que va a estar en función del número que nosotros hayamos elegido como las masas o las longitudes. En este caso, la implementación funcionará en nuestro controlador, funcionará con la estimación de los parámetros que nosotros les dimos como constante en la entrada. Decir que tenemos un controlador adaptable significa que esa estimación se va a estar calculando en línea y que esa estimación, por ejemplo, puede ser una estimación igual a 0. Podemos decir la masa por G por L vale 0 inicialmente la estimación, y después de forma adaptable, o sea, conforme el tiempo va avanzando, el parámetro teta va a ir modificándose en línea para poder alcanzar un valor que haga que el error de posición sea 0. En general, no vamos a poder lograr con ninguno de los controladores adaptables que vamos a diseñar en este curso, no vamos a poder lograr que el error de estimación va a ir a 0. Lo que vamos a lograr es que el error de posición sí va a ir a 0, pero no el error de la estimación de los parámetros. Entonces, antes de entrar al diseño del controlador adaptable, déjenme comentarles las propiedades de los sistemas Euler-Lagrange, una de las propiedades en las que se basa el control adaptable para los sistemas Euler-Lagrange. Bueno, pues para los sistemas Euler-Lagrange, recuerden, la dinámica del robot está dada por la matriz de inercia por la aceleración, más la matriz de Coriolis, que es función de la posición de la velocidad por la velocidad, más el vector de gravedad, y esto es igual a las fuerzas externas de control. Bueno, pues la matriz de inercia nosotros en realidad la podemos escribir como que es función de la posición y de unos parámetros teta, en donde ese vector de parámetros tiene, supongan que existen P número de parámetros. Bueno, pues lo mismo para el vector de Coriolis, perdón, la matriz de Coriolis, que es función de la posición, de la velocidad y de unos parámetros físicos, y como lo acabamos de ver hace un momento, el vector de la fuerza de la gravedad, que es función de la posición y de unos parámetros físicos. Déjenme ver el manual, déjenme ponerles el manual para que ustedes vean que para el caso del pelícano, del robot pelícano, lo siento, en el manual utilizo phi, el vector phi, como parámetros. Claro, lo utilizo como el vector phi de parámetros porque teta ya lo utilizamos como la posición virtual del controlador. Lo siento por lo de mis notas con respecto a lo del manual. Voy a volver a utilizar phi para ir de acuerdo al manual. Entonces, estas matrices, por ejemplo, la matriz de inercia aquí no he escrito la propiedad que tenemos, pero la matriz de inercia del robot pelícano, observen que está en función de, en este caso, 3 parámetros diferentes: phi1, phi2 y phi3. ¿De acuerdo? Entonces, la matriz de Coriolis está en función solamente de un parámetro, phi2, y el vector de gravedad está en función de otros 2 parámetros, el phi4 y el phi5. En donde esos parámetros, phi1, phi2, phi3, phi4 y phi5, pues los pueden encontrar muy bien detallados aquí en el manual. Entonces, la matriz de inercia, la matriz de Coriolis y el vector de gravedad no solamente son función de las posiciones y de las velocidades, sino que también son función de unos parámetros. Ahora, la propiedad que exhiben estas matrices con respecto a estos parámetros para todos los robots que nos podamos imaginar es que
Esa matriz de inercia, que es función de la posición de unos parámetros que les dije que voy a utilizar ahora, phi, multiplicado por un vector, déjenme llamarle a este vector para ir con el manual, exactamente igual que en el manual, déjenme ponerlo como Q.R. Entonces, esta matriz multiplicado por un vector Q.R, en donde Q.R es un vector, luego lo vamos a definir, obviamente diferenciable, que es un vector de n valores, tiene n elementos, en donde n minúscula es el número de grados de libertad. Pues la propiedad es que esta matriz por ese vector es linealmente parametrizable, admite una representación linealmente parametrizable con respecto a una matriz que nosotros la llamamos matriz regresor. A ver si la llamo Y. ¿Sí? Una matriz Y que depende solamente de la posición y que esta matriz depende de la posición y también depende hasta ahorita del vector Q.R. Esta matriz es una matriz de tamaño n por p, de tal forma que el vector, observen que m por q punto es un vector de tamaño n por 1, n por 1, pues esta matriz YG, no es YG, es YM, esta matriz Y de la parametrización de la matriz M, multiplicada por el vector de parámetros, que el vector de parámetros es de tamaño P por 1, en donde P es el número de parámetros, pues obviamente nos da un vector de tamaño N por 1 y esta parametrización es lo que nosotros lo conocemos como parametrización lineal con respecto a los parámetros físicos del robot. Entonces, de la misma manera, tenemos que la matriz de Coriolis, que depende de la posición, de la velocidad y de unos parámetros, multiplicados por el vector QR, en donde QR pues es simplemente la integral de Q.R, o Q.R es la derivada de QR, pues esto lo podemos escribir como una matriz, la parametrización de Coriolis, que depende de la posición, de la velocidad y ahora de QR, multiplicado por el vector de parámetros phi. Otra vez, esta matriz es de tamaño n por p y este vector es de tamaño p por 1. De la misma manera, el vector de fuerzas de la gravedad, que depende de la posición y de unos parámetros, yo no sé qué tengo en mi cabeza, que nada más estoy pensando en eso, debe ser phi, pues este lo podemos escribir como una matriz. Este vector es un vector de tamaño n por 1, lo podemos escribir como una matriz de parametrización del vector de la gravedad que depende de la posición solamente, multiplicada por los parámetros, en donde esta matriz vuelve a ser otra matriz de tamaño n por p. Y obviamente este vector de parámetros es el mismo de hace rato, de tamaño p por 1. Bien, de tal manera que todo el modelo dinámico, m que depende de q de phi por q.r más c que depende de q punto de phi por qr más g que depende de q y de phi es igual a una matriz que le llamamos regresor completo, que depende de la posición, de la velocidad, de QR y de Q.R, multiplicada por el vector de los parámetros phi, en donde esta matriz regresor completo es igual a simplemente la suma de la matriz regresor de la matriz de inercia, de la matriz regresor de la matriz de Coriolis y de la matriz regresor del vector de gravedad. Que para
el caso del que para el caso del pelícano, aquí yo les dejo en el manual lo que vale YM, lo que vale YC y lo que vale YG. Pues entonces, para el caso del robot pelícano, la matriz Y no es otra cosa más que la suma de, obviamente, esta matriz YM, esta matriz YC y esta matriz YG. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, observen que yo puedo escribir entonces toda la dinámica del robot. Aguas con una cosa, digo toda la dinámica del robot, pero toda la dinámica del robot multiplicada ya no con la aceleración, sino con un vector Q.R, toda la dinámica del robot en donde la matriz de Coriolis está multiplicada por QR. Ojo con una cosa, claro, si Q.R es igual a Q2 puntos, pues obviamente QR es igual a Q punto, y entonces esta ecuación de aquí no es otra cosa más que nuestra dinámica de siempre escrita con un regresor que depende de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Pero en el caso general podemos escribirlo con respecto a cualquier vector Q.R, cualquier vector QR. ¿Y para qué? Pues para que nos dé una flexibilidad que va a estar, que la vamos a notar cuando comencemos a diseñar el controlador. Entonces, primer paso en el diseño de nuestro controlador. Primero, vamos a diseñar el controlador. Primero vamos a diseñar el controlador del modelo completo. El controlador adaptable PID no lineal del modelo completo. Entonces, punto número 1. Partimos de la base de que M función de Q de teta, otra vez, M función de Q de phi por Q.R más C, que es función de Q punto y de phi por QR, más G, que es función de Q de phi, es igual a una matriz regresor que depende de Q punto, de QR y de Q.R multiplicado por los parámetros phi. Entonces, partimos de esto y entonces, punto número 2. Nosotros ya sabemos que la energía cinética de un robot, bueno, la energía total del robot, nosotros ya sabemos que la energía total del robot tiene la energía cinética por la matriz de inercia, tiene la energía cinética, tiene la energía potencial del robot debido a la fuerza de la gravedad. Y nosotros ya sabemos que para el controlador con solamente cancelación de gravedad, inyección de amortiguamiento y PQ tilde, pues entonces nos queda que la derivada de la función de energía es igual a menos dq punto al cuadrado, y nos va a quedar y ya está, menos dq punto al cuadrado, no, menos pq punto transpuesto por q tilde, y ya está. Y si les doy la energía deseada igual a 1/2 de q punto transpuesto por m de q por q punto
De hecho, aquí me queda más Q punto transpuesto por G de Q. Porque este término cancela el vector de gravedad, pero la derivada de este es este. Entonces, si les doy la energía deseada como solamente la energía cinética más la energía almacenada en el resorte virtual, que esa es la energía de lazo cerrado, pues entonces ahora sí observaremos que la derivada de la función de energía no es otra cosa más que d por q punto al cuadrado. Entonces, primero, la negatividad de esta función es debido a la inyección de amortiguamiento. El lazo cerrado del controlador para que pudiéramos encontrar esta función no es otra cosa más que Q2 puntos igual, o déjenme escribirlo de otra forma, déjenme escribirlo no con el Q2 puntos, no separado el Q2 puntos, es de la forma M de Q phi por Q2 puntos más C de Q punto phi por Q punto más D por Q punto más P por Q tilde. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este sentido, observen que este es el lazo cerrado, esta es la función de energía deseada, esta es la derivada de la función de energía deseada. Podemos aplicar Lasalle para el teorema de invariancia de Lasalle para demostrar que Q tilde Q punto igual a 0 es el único punto de equilibrio y además es globalmente asintóticamente estable. Entonces, si yo fuera capaz de llegar a tener un lazo cerrado de la forma m función de q phi por, déjenme escribir en lugar de q aquí, déjenme ver en el manual qué variable es la que utilizo. S de Slotin. Bueno, pues si escribo S punto más C de Q punto por phi por S más D por S igual a 0, supongan que yo soy capaz de encontrar un controlador que haga que mi lazo cerrado tiene esta forma. Pues entonces, en ese sentido, copiando lo que sabemos de moldeo de energía, pues ya sabemos que si yo propongo una función que sea función, por ejemplo, que tenga un término que es como el de la energía cinética, 1 medio de S transpuesto M de Q de teta de phi por S, observen que este término de aquí ya no tiene ningún, bueno, parece que no tiene ningún resorte porque esta S es como si fuera la velocidad, ¿verdad? Pues entonces ese término no tiene ningún término como de energía potencial. Esta S, que es como la velocidad, es la que vamos a usar para poder definir esta función como la de una función de energía cinética. Entonces, en ese sentido, si yo les doy esta función de energía cinética entre comillas, pues entonces su derivada va a ser S punto transpuesto M por S más, aquí con 1 medio, más S transpuesto por M punto por S, 1 medio, más 1 medio de S transpuesto por M por S punto. Este término y este término es lo mismo, por lo tanto los puedo sumar, y entonces la derivada la puedo escribir como S transpuesto por M por S punto, además utilizando la propiedad de que la matriz de inercia es simétrica, pues la puedo escribir como esto, y este otro término pues no es otra cosa más que 1 medio de S transpuesto por M punto por S. Pero recordemos lo que vale el lazo cerrado. El lazo cerrado vale esto que está aquí, por lo tanto, S punto es igual a menos M a la menos 1, que multiplica a C por S más D por S. Por lo tanto, si yo sustituyo lo que vale S punto, pues voy a tener, esto es igual a menos S transpuesto M por S punto, pero S punto, ¿qué es lo que vale? Vale
m a la menos 1 que multiplica a c por s más d por s, más el 1 medio que teníamos antes del s transpuesto m punto por s. ¿Y esto qué es? Pues esto es, esta m con esta m se hace una identidad, por lo tanto esto es menos s transpuesto c por s, menos s transpuesto d por s, más 1 medio de s transpuesto m punto por s. Y eso, si yo junto este término con este término y aplico la propiedad de que m punto menos 2c es antisimétrico, pues entonces esto es igual a menos d por s al cuadrado. Y esta ya es negativa semidefinida, como lo teníamos antes con respecto a la velocidad. Antes teníamos esa negatividad con respecto a la velocidad. Ahora tenemos una negatividad con respecto a esta variable s. ¿Que esta variable s qué es? Todavía no lo hemos definido. Recuerden, el lazo cerrado que estoy buscando es de la forma m por s punto más c por s más d por s igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo puedo encontrar cuánto vale el controlador que me lleva a este lazo cerrado? Pues el controlador que me lleva a ese lazo cerrado, recuerden, como yo lo que tengo de la dinámica del robot es m por q dos puntos más cq punto más g igual a tau, pues yo lo que quiero, lo que estoy buscando es cómo puedo ir de aquí a aquí diseñando el vector tau. Y entonces para ello, observen lo siguiente. El primer paso, bueno, ya son varios pasos, pero para poder definir cuánto vale el control, pues lo primero que voy a hacer es decir, bueno, pues si yo defino S como Q punto más lambda por Q tilde, en donde Q tilde, recuerden, es igual a la posición menos la posición deseada, pues entonces yo voy a tener que ese punto es igual a Q dos puntos más lambda por Q tilde punto. Pero esto es igual a, debido a que estamos en regulación, Q punto deseado es igual a 0, por lo tanto Q tilde punto es igual a Q punto, y por lo tanto esto es igual a Q dos puntos más lambda por Q punto. Y entonces, si yo decido que esto sea así, ¿y por qué voy a decidir que eso es así? Pues ahorita les va a quedar claro. Pues entonces observen que el lazo cerrado ms punto más cs más d por s es igual a m que multiplica a q dos puntos más lambda por q punto más c que multiplica a q punto más lambda por q tilde y más ds. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a 0. Por lo tanto, del lado derecho, del lado izquierdo me voy a quedar con mq dos puntos más cq punto. Y observen lo siguiente. Voy a sumar aquí simplemente el vector de gravedad y del otro lado voy a sumar el vector de gravedad. ¿Para qué? Pues simplemente al sumar de un lado y sumar del otro lado es como si no agregara nada. Y luego después del lado derecho me voy a quedar con este término, me voy a quedar con este término y me voy a quedar con este término. Entonces voy a tener mq dos puntos más cq punto más g igual a g, y luego este de aquí pasa negativo, este de aquí pasa negativo y este de aquí pasa negativo, y voy a tener menos lambda por m por q punto menos lambda por c por q tilde menos d por s. Y esto que tenemos aquí es nuestro controlador. ¿Por qué? Pues porque si yo les defino el controlador como esto que acabo de escribir aquí, me queda la dinámica mq dos puntos más cq punto más g igual a tau, y si después yo voy a la inversa, sustituyo el tau en esa dinámica, pues voy a tener el ms punto más cs más ds igual a 0, que es la ecuación que tenía aquí arriba.
Entonces ya encontré cuánto vale mi controlador. Mi controlador vale menos lambda mq punto menos lambda cq tilde menos d por s más g. ¿Y este controlador qué hace? Pues este controlador lo que hace es escribir nuestra dinámica con el lazo cerrado ms punto más cs más ds igual a 0, y para la ecuación v igual a 1/2 de s transpuesta por m por s, para la función v igual a esto, nos da como resultado v punto igual a menos d por s al cuadrado. Y esto es algo negativo semidefinido. Entonces, lo interesante de todo esto es que s al cuadrado, como s vale q punto más lambda por q tilde, pues entonces s al cuadrado vale q punto al cuadrado más 2 veces lambda q punto transpuesto por q tilde más lambda cuadrado q tilde al cuadrado. ¿Y eso qué? Pues eso hace que, si sustituyo lo que vale s al cuadrado en la función b punto, pues entonces la función b punto va a ser igual a menos d por q punto al cuadrado menos 2 veces lambda d por q punto transpuesto q tilde menos lambda cuadrado d por q tilde al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y esto qué? ¿Y esta función qué? Con esta función ya no es negativa semidefinida. ¿Por qué? Pues porque tengo este término cruzado, y este término cruzado es de signo indefinido, porque aquí tengo la multiplicación de q punto transpuesta por q tilde. Pues sí, pero nosotros ya sabemos, recordamos que nosotros utilizábamos en el controlador PD, en la función de almacenamiento de energía, utilizábamos la energía almacenada en un resorte virtual, y esa energía que nosotros teníamos era algo, la energía del resorte virtual era algo como 1/2 de P por Q tilde al cuadrado, que tiene como derivada P por Q punto transpuesto por Q tilde, ¿verdad? Ojalá se acuerden de esto. Entonces, como sucede esto, observen ustedes que si yo modifico la función de energía, la función ahora, esta función que tengo, la función V, y déjenme poner otra función, déjenme llamar ahora la función HD, como la función V que tenía, que es la 1/2 de S transpuesto M por S, más, y ahora como lo que yo quiero es tener un término cruzado con el factor 2 lambda por D, pues voy a escribir simplemente más lambda por D por Q tilde al cuadrado. Pues entonces H punto D va a ser igual a, al hacer la derivada de este término, recuerden, ya teníamos que era menos D por S al cuadrado. Y la derivada de este término pues es más 2 veces lambda por D por Q punto transpuesto por Q tilde, ¿verdad? Después sustituimos lo que vale S al cuadrado, y entonces vamos a tener que H punto D es igual a menos D por Q punto al cuadrado menos D por lambda al cuadrado por Q tilde al cuadrado. Y solamente eso. ¿Por qué? Pues porque este término de aquí se va o se elimina con este término de aquí. Y entonces, para este controlador que acabamos de diseñar, tenemos una función que es negativa. Ojo, ojo. Esta función de aquí es negativa con respecto a Q punto y con respecto a Q tilde. Por lo tanto, esta es una función negativa definida. Y eso es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque es la primera vez que diseñamos una función estricta de Lyapunov. ¿Por qué? Pues porque nuestra función HD, que es igual a el 1/2 de
Q punto más lambda por Q tilde transpuesto por M por Q punto más lambda por Q tilde más lambda por D por Q tilde al cuadrado, pues esta obviamente es estrictamente positiva y radialmente no acotada, cuya derivada es lo que tenemos aquí arriba, negativa definida. Negativa con respecto a Q punto y negativa con respecto a Q tilde. Por lo tanto, esta es la primera vez que diseñamos en todo el curso una función estricta de Lyapunov para un controlador que tiene la forma menos lambda m por Q punto menos lambda c por Q tilde más g más, perdón, menos d por s. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, para este controlador, tenemos una función que tiene una derivada estrictamente negativa. ¿Cuál es el problema de este controlador? Ah, pues este es un controlador PID. No, todavía no es un controlador PID. Este es un controlador que sigue siendo un controlador por realimentación estática de la salida. Este es un controlador que tiene, bueno, escrito sin la variable s. Este va a ser un controlador que tiene menos dq punto menos d por lambda por q tilde. Entonces, este es un controlador que tiene una parte proporcional al error, una parte derivativa del error, cancela la gravedad y además compensa los efectos dinámicos. ¿De acuerdo? Este es un controlador que le llamamos PD más compensación dinámica. Ah, pues este controlador PD con compensación dinámica logra que Q punto y Q tilde vayan a cero de forma global y asintóticamente estable, y la prueba con el primer teorema de Lyapunov. De hecho, hasta podemos probar estabilidad exponencial. No voy a ir a eso. ¿Y por qué me interesa este controlador para poder diseñar mi controlador PID? Ah, pues porque este controlador es muy noble para poder decir, si ahora yo no puedo implementar la matriz M, la matriz de Coriolis y el vector de gravedad porque no conozco los parámetros exactamente, pues el controlador que voy a implementar va a ser de la forma menos lambda m estimado de Q por Q punto menos lambda c estimado función de Q punto por Q tilde más g estimado función de Q menos dq punto más d lambda Q tilde, en donde m estimado de Q no es otra cosa más que la matriz de inercia evaluada en la posición y evaluada en unos parámetros estimados. La matriz de Coriolis, que es función de la posición y de la velocidad estimada, es la matriz de Coriolis original evaluada en la posición, en la velocidad y en unos parámetros estimados, y el vector de las fuerzas de la gravedad estimado evaluado en la posición no es otra cosa más que el vector de fuerzas de la gravedad evaluado en la posición y en unos parámetros estimados. ¿Y cómo voy a obtener estos parámetros estimados? Ah, pues ahora vamos a diseñar la ley de estimación de los parámetros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, pues primero, observación número 1. Como el controlador ahora ya no tiene los parámetros reales, pues el lazo cerrado al que llegamos antes, pues ya no vale. ¿Están ustedes de acuerdo? Ojalá que sí. Entonces, ese controlador que tengo escrito aquí, observen que lo puedo escribir, ese controlador que tengo escrito allí, lo puedo escribir utilizando la propiedad que vimos al principio de este video. Lo puedo escribir como tau igual a menos lambda por m estimado de Q, bueno, m de Q, parámetros estimados por Q punto, menos lambda c a Q punto phi estimado por Q tilde más G de Q phi estimado, y déjenme poner aquí menos D por S. Bueno, pues
esta matriz por ese vector no es otra cosa más que menos la matriz y, bueno, déjenme poner menos lambda por la matriz ym, función de q punto multiplicado por los parámetros estimados, y luego este otro término de Coriolis es menos lambda por la matriz yc de q, función de q punto q tilde por phi estimado, y luego déjenme poner más g, bueno, más la matriz y del vector de gravedad, que es función de q multiplicado por la estimación de los parámetros menos d por s. Y luego recuerden que esto lo puedo escribir como ym multiplicado por ym, que a ver, bueno, sin multiplicado por nada, bueno, sí, en lugar de dejar el lambda aquí afuera, déjenme poner el lambda adentro del argumento, y entonces esto va a ser lambda q punto, lambda q tilde, ahora sí. Y entonces este primer término y este negativo de aquí, déjenme ponerlo en lugar de, bueno, esto lo puedo escribir como ym, que es función de q menos lambda q punto por phi estimado, más yc, que es función de q punto y de menos lambda q tilde por phi estimado, más yg de q por phi estimado menos d por s. Y entonces ahora sí utilizo la propiedad de la que habíamos hablado hace un momento, y entonces defino la matriz y completa, que es función de q punto menos lambda q tilde menos lambda q punto, que es igual a ym más yc más yg, y entonces el controlador finalmente lo puedo escribir como tau igual a esa matriz y, que es función de q punto menos lambda q tilde menos lambda q punto por phi estimado menos d por s. Y entonces esto es equivalente a tomar q.r como menos lambda q punto y qr obviamente como menos lambda q tilde. Entonces esa q punto para el libro, bueno, para lo que ustedes tienen en el manual, es lo que estamos hablando ahora, lo que estoy haciendo ahora es precisamente estos pasos de aquí, esos pasos de ahí. Entonces, bueno, tenemos este controlador, ya lo tenemos escrito de esta forma, y entonces ya que lo tenemos escrito de esa forma, pues entonces lo que vamos a hacer es simplemente sumar y restar. Observen como y, que es función de q punto qr por phi es igual a m, que es m de q por q punto r más más c de q punto por qr más g de q, pues entonces debido a esa propiedad, ese controlador lo puedo escribir como y, que es función de q punto menos lambda q punto por phi estimado menos y, la misma y, que es función de q punto de menos lambda q punto por phi real, y luego
menos D por S, que es el otro término que nos faltaba del control, que está aquí. Y luego, como aquí tengo un negativo, entonces voy a poner más el Y, la Y, que es función de Q punto menos lambda Q tilde a menos lambda Q punto por los parámetros reales. Y observen que este positivo de aquí se va con este negativo de acá, y lo que acabo de hacer es simplemente sumar 0, por lo tanto está bien. Pero ahora voy a agarrar este último positivo de aquí y lo voy a escribir, como m de q por q.r más c de q punto por qr más g de q, en donde q.r es igual a menos lambda por q punto, y en donde qr es igual a menos lambda por q tilde. Entonces, si hago eso, ese término positivo de aquí lo paso del otro lado negativo, y estos dos de aquí los puedo factorizar, de tal manera que voy a llegar al lazo cerrado, que va a tener la forma m de q, que multiplica a s punto más c de q punto por s más d por s, igual a la matriz Y que tenemos aquí arriba, función de todos los argumentos, por phi estimado menos phi. Y si ahora yo les digo phi tilde es igual a phi estimado menos phi, pues entonces el lazo cerrado me va a quedar m de q s punto más c de q punto por s más d por s, igual a y matriz función de todos los argumentos por phi tilde. Y entonces, si nosotros evaluamos nuestra función de energía deseada, que es igual al 1 medio de S transpuesto M por S más lambda por D por Q tilde al cuadrado, vamos a tener que H punto D va a ser igual a menos lambda por Q punto al cuadrado menos lambda por D, lambda cuadrado por D por, aquí estoy mal, este no es lambda, esto es D, menos D por Q tilde al cuadrado, y me va a quedar un término cruzado que ustedes ya lo van a analizar después, que va a tener la forma, y quiero que vean el por qué, después lo podemos comentar, que va a tener la forma más S transpuesto Y de todos los argumentos por phi tilde. Y ahora el problema es que, debido a este término, para el caso con estimación paramétrica, pues ya no es negativa definida la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora voy a poner un término extra a mi función de energía, que va a ser un término que me va a permitir crear una función de estimación de parámetros, de tal forma de que calcule cuánto vale la estimación de los parámetros en línea. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer simplemente, voy a poner una ganancia de la estimación igual a, déjenme ver cuál es la ganancia que ponemos en el manual, K. La ganancia es K. Entonces voy a poner aquí 1 medio de K por el error de la estimación al cuadrado. Si pongo ese valor en la función de energía, ese valor allí es como la energía almacenada en el error de la estimación de los parámetros, que tiene una derivada de la forma K phi tilde punto transpuesto por phi tilde. Espero estén de acuerdo. Y entonces, observación súper importante, phi tilde punto ¿a qué es igual? Pues como phi tilde, recuerden, lo habíamos definido aquí arriba, que es phi estimado menos phi, pues entonces phi tilde punto es igual a phi estimado punto menos phi punto. Pero los parámetros, si asumimos que son constantes,
pues entonces la derivada de los parámetros es igual a 0. Por lo tanto, phi tilde punto es phi estimado punto. Por lo tanto, este último término me queda más K por phi estimado punto transpuesto por phi tilde. ¿De acuerdo? Y entonces, la derivada de la función de energía deseada es igual a menos d por q punto al cuadrado menos lambda cuadrado por d por q tilde al cuadrado, y voy a tener, sacando como factor común phi tilde, voy a tener más S transpuesto por Y por todos los argumentos menos, de todos los argumentos, menos K por phi tilde punto transpuesto por phi tilde. Ahora voy a sacar el transpuesto y voy a tener que este término del paréntesis se transforma en Y punto por transpuesto por S menos K phi estimado punto transpuesto por phi tilde. Y entonces, ¿cómo puedo elegir la ley de estimación de parámetros? Pues muy fácil. La tengo que elegir de tal manera que esto valga 0. ¿Y cuál es la solución? Muy fácil. Y transpuesto, función de todos los parámetros por S menos K por phi estimado punto, debe ser igual a 0. Por lo tanto, la ley de estimación de parámetros tiene que ser igual a K por Y transpuesto. ¿Estoy bien? No sé de dónde saqué ese negativo. Ese negativo no tiene que ser negativo, tiene que ser positivo. Ahí estoy mal. Este es positivo, por lo tanto, este es positivo, y entonces ahora sí, aquí debe haber un negativo, menos K por Y transpuesto por Y que depende de todos los parámetros, no parámetros de todos, de todos los parámetros de la matriz, que los parámetros de la matriz son, déjenme escribirlo aquí, literal, es Q punto menos lambda por Q tilde menos lambda por Q punto, multiplicado por el vector S. Y ya está. Si yo agarro como ley de estimación de parámetros esto que tengo aquí, que cómo lo implemento en MATLAB, pues simplemente con un integrador. De este lado sale phi estimado, que es lo que voy a utilizar en mi modelo dinámico, y de este lado entra phi estimado punto. ¿Y phi estimado punto a qué es igual? Pues phi estimado punto es la implementación de esta ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces, si hago eso, pues ya la hicimos. ¿Por qué ya la hicimos? Porque entonces, vamos a ver cuál es el lazo cerrado. El lazo cerrado es ms punto más cs más ds igual a y por phi tilde. Y luego, S igual a Q punto más lambda por Q tilde. Y luego, phi estimado punto igual a menos K por... ¿lo hice bien? No. Es menos 1 entre K, porque la K está multiplicando phi punto, por lo tanto es menos 1 entre K multiplicado por Y transpuesto, función de todas las cosas, multiplicado por S. Y esto escrito en variables de estado, ¿qué es? Pues bueno, vamos a definir como variable de estado, ¿qué les parece? X1 igual a Q tilde, X2 igual a Q punto, y X3 igual a phi tilde. ¿De acuerdo? Pues entonces, agarrando esas variables de estado, lo que vamos a tener es M que multiplica a, recuerden, S punto es igual a Q2 puntos más lambda por Q punto. Por lo tanto, en variable de estado, S punto es igual a X punto 2 más lambda por X2. Por lo tanto,
x.2, déjenme escribirlo acá abajo, voy a tener m x.2 más lambda por x2 más Coriolis por S, pero Coriolis por S, ¿qué es? Coriolis por S es Coriolis que multiplica a Coriolis por S, S es igual a Q punto más lambda, déjenme quitarlo de aquí, S es igual a Q punto más lambda por Q tilde, por lo tanto S es igual a x2 más lambda por x1. Entonces x2 más lambda por x1 más d por x2 más lambda por x1 igual a y que multiplica a phi transpuesto, pero perdón, a phi tilde, pero phi tilde es x3. Y entonces esto nos da, como ecuación, nos da x.2 igual a menos lambda por x2 y luego menos m a la menos 1 que multiplica a c que multiplica a x2 más lambda x1 más d por x2 más lambda x1 menos y por x3 y luego x.2 es eso, x.1 obviamente es igual a x2 y x.3 ¿quién es? x.3 es igual a phi tilde punto, pero recuerden, phi tilde punto es igual a menos phi estimado punto, perdón, a positivo phi estimado punto, y positivo phi estimado punto no es otra cosa más que menos 1 entre k por y transpuesto por s, pero s es x2 más lambda por x1. Por lo tanto, este lazo cerrado es autónomo, es autónomo. Podemos diseñar una función de el estado que es igual a hd igual a 1 medio de x2 más lambda por x1 transpuesto por m por x2 más lambda por x1 más d por lambda más d por lambda por x1 al cuadrado. Esta función es una función estrictamente positiva y radialmente no acotada. Perdón, me falta más 1 medio de k por x3 al cuadrado. Esta es una función, ahora sí, estrictamente positiva y radialmente no acotada con respecto a x1, a x2 y a x3, por lo tanto al estado completo. Y la derivada es menos d por x2 al cuadrado menos d por lambda al cuadrado por x1 al cuadrado y listo. Por lo tanto, esta es una función negativa semidefinida. Es negativa semidefinida porque no tenemos información de x3, pero como el lazo cerrado es autónomo, podemos invocar a Lasalle y podemos preguntar cuáles son las trayectorias que viven en el conjunto invariante más grande que hace que la derivada de la función de energía sea 0. Y esas trayectorias, pues vamos a ver cuáles son. Obviamente, las primeras trayectorias que viven allí son x2 igual a x1 igual a 0. Por lo tanto, x.2 igual a 0. Por lo tanto, de aquí, como x2 vale 0, como x1 vale 0, x.3 vale 0. De aquí x2 vale 0 y por lo tanto en el equilibrio x2 vale 0, x2 vale 0, x1 vale 0, x2 vale 0, x1 vale 0 y entonces en el equilibrio y por x3 igual a 0. Y esos son los puntos de equilibrio. Aguas. x3 igual a 0 no es la única solución de y por x3 igual a 0. Recuerden, x3 es un vector de p dimensiones, en donde p es el número de parámetros. Y es una matriz de tamaño n por p. Por lo tanto,
esta matriz Y no es de rango pleno. Por lo tanto, Y por X3 igual a 0 no implica de ninguna manera que X3 sea igual a 0. No, de hecho, X3 converge al espacio nulo o a la expansión de todos los vectores que viven en el kernel de Y. ¿Y esos cuáles son? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El chiste es que para nuestro problema de regulación nosotros queremos que X1 y que X2 vayan a 0 y que lo hagan de forma global y asintótica. Pues ya está. Porque la única trayectoria que vive en ese conjunto es X1 y X2 igual a 0. Por lo tanto, cumplimos nuestro objetivo de control con un controlador no lineal, PID no lineal adaptable. ¿Por qué lo llamamos así? Recordemos cuál es el control. El control es tau igual a Y, toda la matriz Y multiplicada por phi estimado menos D por Q punto más lambda por Q tilde, en donde phi estimado punto es igual a menos 1 entre K, Y transpuesto por Q punto más lambda por Q tilde. Aquí es donde está la parte integral. Observen que para poder encontrar cuánto vale phi estimado, pues tenemos que hacer la integral de phi punto, de phi estimado punto. De allí lo integral, de allí la parte integral. Este término Y por phi estimado es el término PID no lineal. ¿De acuerdo? Bien, lo llamamos adaptable porque en línea estamos haciendo una estimación de parámetros. Pero esos parámetros no van a converger a los parámetros reales. Simplemente van a ser unos parámetros que van a lograr que el error de posición y la velocidad vayan a 0. Muy bien. Un gusto saludarles. Hasta luego.